Perdón. No cabe duda que el tiempo pasa. Subí con lentes porque quiero acostumbrarme a usar lentes. Ya Caro me regañó un día. Porque a estas horas ya la vista está cansada. Y a estos años también uno está cansado, ¿no? ¿Sí? Léanse ahí el final de Eclesiastés en el capítulo 12 y van a ver con lo que pasa con los años, ¿eh? Muy poéticamente lo dice, pero finalmente está diciendo envejecemos. Pero espero, al igual que Memo, yo creo, yo llegar a decir lo que un día le escuché a un hombre grande ya y enfermo de muchas cosas, y le preguntaron, ¿cómo estás? Y él dijo, yo bien, mi cuerpo es el que ya no sirve. Y porque llega un momento que dice la Biblia que este tabernáculo terrenal, que es el cuerpo, tendrá que ser desechado cuando ya no sirva. Y entonces Dios nos va a revestir de un tabernáculo espiritual, de un cuerpo glorificado, y que ya no va a tener nada de padecimientos, ¿sí? Va a ser perfecto, así que esa es nuestra esperanza. Acompáñenme a orar. Te damos gracias, Padre, por la vida de Doctor Memo, porque ya está en casa, porque no hubo complicaciones graves. Señor, y lo bendecimos desde aquí y esperamos que pronto, como es su deseo, también esté con nosotros. Te rogamos también por este estudio, para que tú hables a nuestras vidas y podamos ahora ver la vida y el ministerio del apóstol Pablo registrado en los Hechos de los Apóstoles. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sin ver sus Biblias, les voy a preguntar, ¿cuál es la última porción con la que termina el capítulo 11 del libro de Hechos? Lo acabamos de estudiar. ¿De qué habla la última porción? Está dividido en dos secciones el capítulo 11. Les voy a dar un tip. El principio del capítulo 11 está narrando Pedro, ¿sí?, a los hermanos el informe de lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿sí? Y la segunda parte de ese capítulo 11 lo acabamos de estudiar. Sí, hermano Eliezer. Creo, si no mal recuerdo, es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles. No. Eso ya había pasado en el capítulo 10 con Cornelio. Estoy diciendo que da Pedro el informe de eso en el capítulo 11, la primera parte. Avi. Habla de cómo matan a Jacobo, el hermano de Juan. No, ya te brincaste hasta el 12. ¿Ya? Te brincaste hasta el 12. No, es la última parte del 11. ¿No, verdad? Ok. Es que miren, se los pregunto esto porque a veces en la secuencia que lleva la narrativa del libro de Hechos, que es un libro histórico narrativo, pareciera ser que la narración que tiene de repente brinca a otra cosa, y podríamos unir a veces las historias para saber cómo continúa. Al final del capítulo 11, bueno, toda es una buena porción, nos está hablando de la iglesia en Antioquía, lo que estaba pasando en la iglesia en Antioquía, donde ya se están convirtiendo por el testimonio de algunas personas, de unos hermanos de por ese rumbo de Cirene, y se están convirtiendo estos hermanos, y llega esta noticia, dice, y en ese entonces les decía otra vez, los chismosos que llevan la noticia, ¿no?, a Jerusalén,
Llega la noticia a Jerusalén de lo que está pasando en Antioquía y dice, decidieron enviar a Bernabé a ver qué pasaba en Antioquía. Y cuando llega Bernabé y dice que le da gozo a él de estar viendo todo lo que está viendo. Y de ahí Bernabé se traslada a Tarso para traer a Pablo a Antioquía. Y están Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, se quedan en Antioquía un año sirviendo al Señor. Después viene una profecía del profeta Agabo de que va a haber una gran hambre en Jerusalén, y entonces los hermanos deciden levantar una colecta para enviarla a los hermanos de Antioquía, para enviarla a los hermanos de Jerusalén, y dice que la enviaron por manos de Bernabé y Saulo. Y entonces ahí terminaría, o termina el capítulo 11. Si nosotros de ahí brincáramos al versículo 25 del capítulo anterior, el 12, seguiría la secuencia de esa historia. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? El de llevar la ofrenda a Jerusalén. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y muchos dicen que este versículo, quienes acomodaron la Biblia por versículos, capítulos, este versículo debería haber quedado en el capítulo 13, no en el 12. Este último versículo del capítulo 12. Pero en fin, eso es lo de menos. Porque después sigue la narrativa en el capítulo 13, una vez que Bernabé y Saulo regresan a Antioquía y se traen de Jerusalén a Juan Marcos, que Juan Marcos se cree que era el hijo de aquella casa donde estaban los apóstoles reunidos orando por Pedro para que fuera liberado, y cuando llega y está Rode, ¿sí?, la muchachita que en unas versiones se le llama Rosa, ¿sí?, y llega Pedro ahí, se cree que la mamá de Juan Marcos era la María de esa casa, y de ahí se lo traen a Juan Marcos, Antioquía. Y vamos a estudiar los 3 primeros versículos ahorita, y si nos da tiempo, avanzamos más. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 13, tomando en cuenta el último del 12. Dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Okay. Aquí vamos a darnos cuenta, empieza la sección dentro del libro del relato de los Hechos, ya del ministerio que va a desarrollar el apóstol Pablo. Va a narrar 3 viajes, algunos dicen que son 4, cuando ya es llevado hacia Roma, 4 viajes que va a realizar el apóstol Pablo, ¿sí? Y en esos viajes, él en ese tiempo es cuando va a escribir sus 3 epístolas. Si se le adjudica, o como algunos le adjudican hebreos, entonces serían 14. En el transcurso de esos viajes va a estar escribiendo estas epístolas. Algunas las va a escribir preso en la cárcel. ¿Sí? Y entonces aquí va a tomar relevancia el ministerio del apóstol Pablo, lo que Jesús ya le había dicho por medio de un apóstol, de un hermano común y corriente llamado Ananías, que no es el que se muere, ¿sí?, porque ese se murió en el 5, ¿sí?, y este seguía vivo, ¿no? Entonces no es Ananías el que se muere. Y por medio de Ananías, Jesús le había dicho a Pablo, o le dijo a Ananías, dile a Pablo que instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante reyes, ¿sí?, y ante muchas personas, y lo aparta como un apóstol a los gentiles.
Y digamos, aquí empieza la última parte de lo que viene en el versículo 8 del primer capítulo, donde Jesús les da una comisión. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, la provincia de Jerusalén, en Samaria, la provincia del lado, y hasta lo último de la tierra. O sea, ya vimos el evangelio desarrollándose en Jerusalén, en Judea, después en Samaria, y empieza con el resto del mundo, con Cornelio como gentil, convirtiéndose, y aquí parte al resto del mundo en ese entonces conocido. Ustedes recordarán que en una de sus cartas le acusan a Pablo de que ha llenado todo el mundo con su doctrina, el mundo conocido de ese entonces. Así que esta iglesia es la que se convierte, digamos, en la iglesia relevante, todavía mucho más que la iglesia que está en Jerusalén, porque en Jerusalén se quedaron los apóstoles, pero en Antioquía va a ser como el centro que va a donde van a salir estos apóstoles a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y va a ser su iglesia base, de hecho es su iglesia base, porque dice que estaban ahí en Antioquía. Y los distingue en dos ministerios: profetas y maestros. Y yo cuando estaba viendo esto dije: ¿qué iglesia no le gustaría tener hermanos como estos? Empieza a nombrar al primero, y yo creo que los nombra en orden de importancia. Algunos comentaristas creen que pone a Bernabé primero y a Pablo el último, no porque fuera el último o el menor, sino por el orden de importancia, como para encerrar en medio de los dos a los demás. Entonces, el primero que es Bernabé. Ya habíamos visto en capítulos anteriores este hombre, las características que tenía, ¿sí? Un hombre íntegro, un hombre dadivoso, que había vendido su propiedad y que había entregado, ¿sí?, el dinero de su propiedad a los apóstoles, ¿sí?, llamado hijo de consolación, o lo que significa su nombre. Está este Bernabé, quizás como liderando estos ministerios. Pero está un Simón, el que se llamaba Níger. Y Níger era como una especie de apodo, para que veamos que no nos sintamos mal si alguien nos pone un apodo, si hay un poco de bullying, hermanos. Jesús también le puso a dos de sus apóstoles apodos, ¿no? Los hijos del trueno, por violentos. Y Simón, Níger, significa negro. O sea, le decían Simón el negro. Y entonces no se ponía mal el Simón. Y se cree que este apodo lo tenía porque era de ascendencia africana. Y muchos creen que este Simón es el que habla en el Evangelio de Lucas, que fue el que ayudó a cargar la cruz a Jesús. Ese Simón fue el Simón de Cirene. ¿Sí? Ahí lo pueden encontrar en Lucas 23, 26. ¿Sí? Que fue el que ayudó a llevar la cruz a Jesús. Imagínense qué impacto ha de haber recibido este hombre, de poder llevar la cruz de Jesús, pero no por llevar la cruz, sino por haber visto a Jesús. ¿Sí? También el centurión romano, cuando lo vio en la cruz y lo que expresó, él dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué habrá visto Simón? ¿Qué vieron los ladrones en la cruz? O al menos el ladrón que se arrepintió en la cruz, ¿qué vio de Jesús? Para que en ese momento le rogara que quería estar, o que se acordara de llamarlo a su presencia.
¿Qué vio Simón? Bueno, algo que lo llevó a los pies de Cristo y ahora era uno de los líderes de la iglesia en Antioquía. Y estaba un Lucio de Cirene también. No se dan muchos datos acerca de él, pero era un líder. Pero de este Manahem, sí se habla un poquito, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Y veamos el contraste. Se cree que Manahem era hasta una especie de funcionario de Herodes, que tenía un puesto privilegiado en la corte y se había criado con Herodes. No dice desde qué edad, pero había convivido con él. Pero estuvo dispuesto a tomar un camino diferente al de Herodes. Un camino que él estuvo dispuesto a andar porque conoció a Cristo, porque tuvo un encuentro con el Señor, porque rindió su vida al Señor y no quiso seguir por ese lado. Abandonó todo esto por Cristo. Y miren, estos dos que crecieron juntos y que tomaron caminos muy diferentes, vean los caminos que tomaron. Herodes, Herodes mató a Juan el Bautista y estuvo en uno de los juicios contra Jesús para crucificarlo. Ese fue el camino que decidió Herodes. Pero Manahem decidió seguir a Jesús y se convirtió en un cristiano líder en la iglesia de Antioquía. ¿Qué preferiríamos nosotros? Porque a lo mejor va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a llegar a una encrucijada donde tenemos que decidir. Y no me refiero a una encrucijada de decir si sigo a Cristo o no sigo a Cristo. A lo mejor que creyendo que seguimos a Cristo vamos a querer tomar atajos. ¿Cuántos han leído El progreso del peregrino? Y se acuerdan que cuando Cristiano, ¿sí?, va rumbo al cielo en todo su trayecto de peregrino, llega un momento en que se encuentra en una encrucijada y se le ofrece ir por un sendero que va a hacer más fácil su trayecto, va a evitarse muchos problemas, pero está la tentación. Y él dice, no, vámonos, aunque sea muy escabroso, muy sinuoso ese camino, este es el que Dios quiere que yo atraviese. Nada de atajos, por donde tenemos que ir. ¿Se acuerdan de Moisés? Hebreos 11, versículos 24 al 26, fíjense lo que dice. Fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Va a haber ocasiones en que nosotros vamos a ser probados para de verdad ver si es cierto que el Señor es lo más importante para nosotros en la vida, que estamos dispuestos a renunciar a muchas otras cosas que este mundo nos puede ofrecer. Y Herodes y Manahem son como dos figuras que nos hablan de dos caminos que podemos tomar: ir en contra de Cristo o ir a favor de Él sin importar lo que venga. Moisés decidió,
Él decidió claramente, tenía todos los privilegios, pudo haberse llegado incluso a ser faraón, pero sabía sus raíces, sabía quién era y cuál era su pueblo. Y Hebreos aclara, ¿no? Él prefirió despreciar esa posición que pudiera tener en Egipto, ¿sí? Renunciar a todo eso porque él esperaba algo mejor. La mira estaba puesta en las cosas celestiales. Así que estos eran los hombres que componían, digamos, el ministerio de la iglesia en Antioquía. Y por último, se menciona a Saulo. Estos hombres, profetas y maestros, estaban ahí. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, estaban haciendo algo que le llama aquí la Escritura, ministrando al Señor. Ellos estaban ministrando al Señor. Y cuando estaban haciendo esto, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Instruir a otros, en este caso Bernabé y Saulo, que están siendo apartados para ir a llevar el evangelio e instruir a otros que no conocen a Dios. Estos que han de instruir a otros, primero han de ser instruidos por el Señor y han de servir primero a Cristo. Ningún siervo que no rinda su vida al Señor va a ser apartado para una obra especial que el Señor le pueda encargar. Primero tenemos que ministrar al Señor, primero tenemos que servir al Señor. ¿Qué sería ministrar? Esta ya es pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos definir ministrar? Es la acepción más común que tenemos de ministrar, ¿no? Servir. Cuando alguno está aconsejando a alguien, dice, estoy ministrando, estuve ministrando. Pero, ¿qué más pudiera ser? ¿Conducir, llevar? No. No importa, cheque en Google. Bien. Ministrar tiene algo todavía más allá, más profundo que servir. Va implícito, por supuesto. Pero tiene que ver con algo que agrada a Dios. Vamos a hacer algo que agrade a Dios. Tiene que ver con nuestra vida de adoración a Dios, no con cantarle a Dios, con toda una vida de adoración a Dios, con un alabar continuo de nuestra vida a Dios, con una vida de oración a Dios. Pero no de esa oración que vamos a Dios como si Dios fuera Santa Claus con una lista de pedidos de lo que queremos. No. Más bien de ir a su presencia más con un corazón agradecido para reconocer todas las misericordias, las bendiciones de todo lo que Dios nos ha dado, no para quejarnos de lo que no tenemos. ¿Ustedes creen que Dios es injusto y a lo mejor no nos da algo, pero no nos los da porque sea malo? No, porque a lo mejor si nos los da nos perdemos. Ese es también una idea de ayunar. Otra es de escuchar a Dios.
Porque a veces convertimos la oración en un monólogo que solo hablamos con Dios. Pero Él también nos quiere hablar y nos ha hablado por medio de su palabra. Por eso es que Jesús hizo un reproche a la gente de su tiempo cuando Él estuvo encarnado aquí. Les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces necesitamos escuchar también a Dios. Necesitamos estarlo honrando todo el tiempo con nuestra vida. Y estos hombres, dice, estaban ministrando al Señor no solo en esos momentos, venían desarrollando toda una vida de entrega, de pasión por Cristo, que la iglesia en Antioquía los había reconocido como líderes de ahí y estaban buscando y esperando una respuesta de Dios para lo que ellos iban a hacer o lo que tenían que seguir haciendo. Y en ese momento que estaban metidos ahí, en oración, en ayuno, ministrando al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor, en ese momento Dios les habló. Y dijo claramente: apártenme a 2 de ustedes 5, porque tengo una comisión especial para ellos. Ya sé que esto ya lo saben. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? A ver, le van a pasar el micrófono. Porque todos tuvieron el mismo sentir en la oración y el ayuno. No es que oyeran quizá la voz de Dios, pero tuvieron ese mismo sentir de apartar a Bernabé y Saúl. Ok, todos tuvieron el mismo sentir. ¿Cómo más? ¿Cómo es que el Espíritu o fue una voz? Dice Carlos, no, dice que fue audible la voz, ¿ah? O sea, Dios no está limitado, ¿no? Dios pudo haber hablado, ¿sí? Como se acuerdan cuando Dios le habla a Samuel. Está Samuel dormidito, solito. A Moisés, ¿no? Y le dice Samuel, Samuel, y él cree que ese sacerdote Elí ya iba corriendo. Dígame, yo no te hablé, duérmete, chamaco. Y 3 veces, y Samuel no sabía escuchar la voz de Dios. Pero Elí, que ya tenía más experiencia, a la tercera entiende: Dios le está hablando. Dice: no, ya ve, y cuando oigas otra vez esa voz, tú dile: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Bueno, aquí creo que nos da la respuesta cuando dice quiénes o qué ministerios tenían estos hombres de maestros y profetas. ¿Cuál es el ministerio de un profeta? ¿Qué es lo que hace un profeta? El maestro, pues ya sabemos, enseña, ¿no? Es el que habla de parte de Dios, pero aquí es al ministerio de profetas, no al don de profecía. ¿Sí? El que habla de parte de Dios y que tiene una madurez y un crecimiento y que ve más cosas que los demás no pueden ver y percibe de manera clara la voz de Dios. La mayoría cree que estos, de repente, al estar así, llegó un momento en que uno de ellos se levantó, no dice aquí quién, pero que fue el que dio de parte de Dios una palabra: apártenme a estos 2. Y como decía Caro, todos estaban en el mismo canal. Para ellos fue una confirmación de lo que Dios ya había hecho o había puesto en el corazón de cada quien. Y miren, les voy a poner un ejemplo de esto que sucede. Lo último que pasó con Johnny. Dios puso un sentir desde Memo y en el resto de los pastores de aquí, de que ya hasta nos habíamos tardado con Johnny, de llamarlo a ser pastor. Y cuando ya salió bien la propuesta, ninguno se opuso.
todos estuvimos de acuerdo. Pero hubo algo más que cuando lo anunciamos, toda la iglesia estuvo de acuerdo. ¿Sí? Se confirma. Cuando nos damos cuenta que verdaderamente es Dios el que está indicando algo. De hecho, digamos, ahorita lo vamos a ver, cuando ya hicimos oficial lo de Johnny, fue nada más eso, hacerlo oficial. Porque en un sentido ya era pastor. ¿Sí me entienden? Ahorita lo vamos a ver porque después de esto pasó algo más. ¿Sí? Una vez que ya el Espíritu les dijo cómo apartarlos para Dios, ellos tenían que entender lo que esto implicaba. Apartarlos es separarlos del resto para ser usados en la obra del Señor bajo la conducción del Espíritu Santo. Los apartan, ¿sí? Y ya no van a estar junto con estos otros tres. Ahora ellos tienen una comisión especial. Ya no van a ser parte de esto, aunque su iglesia siguió siendo esta, la de Antioquía. Voy a poner otros ejemplos. Yo durante 6 años me fui a Acueducto, a un llamado, a un servicio especial allá, pero mi iglesia era esta. Yo no dejé ser miembro de esta iglesia, aunque estuve más tiempo allá. Todavía en este año me fui como otros 4 o 5 meses, 6, no me acuerdo cuántos fueron, otra vez porque hubo movimientos en Acueducto y me fui para allá, pero esta era mi iglesia. Solo iba con una comisión especial. Y ellos tenían esa comisión y tenían que ser separados, entonces, para esa obra a los que se les habían asignado. Así que todos los que son llamados tienen que ser separados. Y los que son separados tienen que ser separados para trabajar, no nada más para separarlos. No debemos ser siervos inútiles ni ser siervos holgazanes. Somos separados para un trabajo específico, para poner todo nuestro corazón en eso para lo que nos están apartando. Rebe, que aquí está, fue separada. No fue para irse a vacacionar a Chihuahua, además al lugar donde estaba, pues no está tan atractivo como para vacacionar, ¿verdad? No, fue separada para un trabajo especial que estaba haciendo allá. Pero esta es su iglesia. Nunca ha dejado de ser su iglesia. Y no la veíamos domingo tras domingo tras domingo. A veces cada año venía acá, ¿no? Casi los fines de año. ¿Y qué venía? Y cuando venía y nos daba un informe de su trabajo allá, de lo que estaba haciendo. Y había contacto y comunicación con lo que ella estaba haciendo. Así que el que es apartado para Dios implica que también debe separarse no solo de la iglesia, sino de otras cosas. Fíjense, aquí puse una frase que por ahí me fusilé. No puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán alejado de ese llamado. Lo voy a volver a repetir. No puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán alejado de ese llamado. Por eso es que cuando alguien de verdad anhela, como dice la Escritura, anhela obispado, dice Pablo, buena obra deseas,
Está bien tu deseo. Pero es necesario que ese que anhela obispado, dice, sea irreprensible. Eso no es un requisito nada más así aislado. Es un requisito para todos los requisitos 28 que va a poner Pablo ahí, para los que deseen obispado. Dice, pero es necesario que ese que anhela obispado sea irreprensible, y empieza a citar en todo lo que tiene que ser irreprensible. Y eso va a implicar que nosotros tengamos que dejar muchas cosas que ya no pueden ir a la par con nuestro llamado. Incluso tiene que ver como miembros, no necesariamente con un llamado específico a servir en algo. Pero esto sí, para alguien que es apartado para un ministerio especial, se tiene que apartar de otras cosas. Incluso hay lugares donde los ministros, los pastores, se les pide tiempo completo. Yo creo que va dependiendo también de la cantidad de trabajo, de la labor que haya que desarrollar, que no haya un trabajo secular que pueda estar estorbando para servirle al Señor. Obviamente, si eso tiene que ver con algo de eso, mucho más otras cosas tendríamos que dejar. Otras cosas que pudieran ser un estorbo. Fíjense, Pablo del todo a veces tuvo que recurrir a lo que era su oficio. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas, era tendero, pero hacía tiendas, como casas, ¿sí? Pero cuando él es llamado, eso lo deja, no es su prioridad, su trabajo. Tuvo que recurrir a eso para no ser una carga para la iglesia. Cuando habla en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios de los derechos que tiene como apóstol, dice, pero yo no he abusado de ese derecho. Él pudo haber dicho, ustedes deberían de mantenerme. Porque ahí empieza a citar, porque el obrero es digno de su trabajo. Dios no puso en el Antiguo Testamento que no pondrás bozal al buey por causa de los animales. No, lo puso por causa de nosotros, los ministros. Y así que ustedes deberían mantenerme, pero no, para no hacer uso de ese derecho, renuncio a él, y para eso tengo mis manos y hago tiendas y yo me sostengo, para que después no me lo anden cantando. Casi estoy parafraseando, estoy traduciendo un lenguaje actual. Pero Pablo sabía que eso le estorbaba. Y entonces tenía que decir no a muchas cosas. No, renuncio a esto. ¿Sí? Cuanto más otras cosas que tendríamos que renunciar nosotros, los que somos llamados. Y cada quien tendría que revisar a qué tengo que renunciar. Porque va a llegar un momento en que Dios nos los va a poner ahí. Y se va a descubrir lo que hay en nuestro corazón, si hay una idolatría y hay algo que pongamos por encima de Dios. Y que cuando ya tengamos que decir, por eso es que a veces nosotros hemos analizado y hemos estudiado aquellos que quieren de verdad ser obispos, ser ancianos, ser un servidor, un ministro en una congregación. Es como probarlos, a ver qué están dispuestos a dejar. Nosotros no creemos en esos que quieren ser, ¿y qué haces? No, pues nada, yo estoy desempleado, pero me quiero emplear como pastor. Espérame, así no es la onda, es al revés. Tienes que estar a lo mejor laborando en algo a lo que estás dispuesto a renunciar. Han escuchado el testimonio de Memo por muchas veces. Él estaba en un empleo muy bueno y ganaba muy bien e iba ascendiendo. Pues había que renunciar a eso. No es al revés. Como no tengo nada que hacer, pues me meto de pastor. No, es al revés. Ya una vez que estás en el camino de eso, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque eres llamado. Apártenmelos.
Y tiene que ser nuestro corazón íntegro para Dios, porque el ministerio va a demandar. Y no lo hablo solo para los ministros, alguien en la alabanza, un discípulo de los de Memo, alguien que esté sirviendo aquí. Yo no digo que tengan que dejar sus trabajos, por ejemplo, pero pueden ir acomodando a veces ciertos horarios. Yo tenía que hacer trato con mi jefa. Yo tenía un trato con ella los martes y los miércoles, con mi jefa inmediata. El martes cuando iba a acueducto, ¿sí? Y después ahora a células, pero eso ya no me tocó. Y los miércoles la reunión aquí. Yo salí a las 7 de la noche de trabajar. Y desde Polanco hasta acá, el tráfico es bastante pesado. Yo le decía, dame chance, no como y me deja salir temprano. Tengo reunión en mi iglesia. Y me dijo, adelante. Dije, nada más que nunca me dejó salir 2 horas antes. Yo tenía 2 horas para comer, pero no me dejaba salir 2 horas antes. Ahí iba saliendo como al cuarto para las 6, a las 6. Y entonces me venía volado, o me iba a acueducto y no comía. Aprovechaba para ayunar. Entonces, ¿pero qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué sacrificio vas a hacer? Dice Pablo cuando escribe los Romanos, ahora presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese va a ser su culto racional. Y estos hombres que son apartados y que son separados para trabajar en este trabajo específico, están dispuestos a eso, porque ellos ya sabían el llamado de Dios, lo que tenían que hacer. Yo creo que por eso Pablo, con lo que vivió y con lo que iba plasmando en las Escrituras, no era más que lo que él vivía ya. Dijo Pablo en la carta que escribió a los Efesios capítulo 2 verso 10, ustedes saben lo que dijo, ¿no? Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Pablo solo iba a hacer lo que Dios ya le estaba pidiendo, a lo que lo estaba llamando y lo que Dios ya había preparado. Solo estaba respondiendo ahora a ese llamado que tenía desde el capítulo 9, para qué lo iba a usar Dios. Solo había llegado el momento en que ya sí iba a ser efectivo. Una pregunta para ustedes. Para este momento, del capítulo 13 al capítulo 9, cuando Pablo es alcanzado por Cristo, ¿tienen idea de cuántos años habían pasado? Miguel, ¿estás levantando la mano o te estás arreglando el cabello? Parece ser que fueron 14 años. Primero fueron 3 años y después fueron 14 años. Muy bien, Miguel. 14 años. Y es que a veces no tomamos en cuenta los tiempos. Aunque Pablo era un erudito de las escrituras del Antiguo Testamento y había sido criado a los pies de Gamaliel en la mejor escuela rabínica de ese entonces, ¿sí? El Señor necesitaba tratar con él, ¿sí? Que ya no se basara en eso, sino ahora en el trato que Dios tenía con él. Y ya tuvo que pasar 14 años. A Moisés le costó 40 años en el desierto, nada más. A Pablo 14, a David 13 años, con un Saúl que lo quería matar. Y así cada uno de los que son llamados, Dios tiene que tratar con ellos. Y
si no, chéquenlo ahí en el libro de los Gálatas, en el primer capítulo, por el versículo 10 al 12, más o menos así, es cuando dice Pablo y cita los 3 años que pasó en Arabia y después lo demás. Y si pasados 14 años. Entonces llega este momento, este punto de todo este tiempo que ha pasado, pero para Pablo y para Bernabé también, aunque más está enfocado en Pablo, el llamado es claro. No hay ni una sola duda, ¿sí?, que llegó el momento que dice: Señor, ya estás listo, apártenmelos. ¿Sí? Y después viene, una vez que son apartados, digamos, el ordenamiento oficial o el envío oficial. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se dijeron: apártenmelo para la obra en que los voy a enviar. Dice, y los despidieron, los enviaron. Ayunando. Hermanos, cuando vamos a buscar o a tomar más bien una decisión de suma importancia, algo que implica una gran responsabilidad, no podemos tomarla a la ligera. Sí, miren, si las cosas ligeras tendríamos que consultarlas con Dios. De hecho, todo deberíamos de consultarlo con Dios. Señor, me compro un coche, aunque sea de 50,000 pesos, me compro un coche. No, deberíamos de consultarlo. Ahora imagínate una cosa que tenga más trascendencia: un ministro en una iglesia. A lo mejor es de más trascendencia con quién te vas a casar. Ay, pues yo con el que me gusta. No, espérate, no es el que te guste. ¿Sí? ¿Has ayunado? ¿Has buscado al Señor? Y aquellos sabían de qué se trataba y ya Dios les había hablado, pero aún así se meten en ayuno y se meten a orar, solo para confirmar lo que Dios ya les había hablado. Y les imponen las manos. Y ayunar y orar es que nosotros demostramos una total dependencia a Dios, en la guía de Dios, en lo que Dios nos dirija. Por eso es necesario ayunar y orar. Y esta forma de imponer las manos, ustedes pueden leer en el libro de Hebreos, a partir del capítulo 6 vienen las doctrinas básicas o fundamentales, y una de ellas es la imposición de manos. Y en otro lado Pablo dice: no impongáis las manos con ligereza, y a los hijos que se porten mal no se las impongas con ligereza, impónselas fuerte. Eso es, a ver si captaste, Daniela. ¿Sí? No es que te las impongan con ligereza. Es una forma también de hacer oficial algo, sea un nombramiento. Esto también le da un sentido de identidad, porque ¿quiénes les impusieron las manos? ¿Quién? ¿Abi? Los otros que estaban ahí, ¿no? Yo creo que apartaron a Bernabé y a Saulo, y los demás oraron por ellos, les imponen las manos para despedirlos. No sé. Nombramos a Johnny, ¿quién le impuso las manos? Los demás, ¿verdad? Los demás que estamos avalando eso, que hemos buscado al Señor, que hemos orado, ¿sí? Y nosotros lo oficializamos, pero yo decía, nada más es oficializarlos. Sí tiene un sentido de importancia, ¿sí? Pero tanto el oficializarlo no es el acto de imponer manos el que le da a Johnny lo que él ya tiene. Él ya lo tenía, solo lo hacemos oficial. No sé si me puedan captar esto. O sea, a Pablo, el hecho de haberle impuesto las manos
Solo era para hacerlo oficial. Ya Dios le había dicho para qué lo quería y lo que él era, un instrumento útil en las manos de Dios. No le estaban transfiriendo, digámoslo así, de alguna forma, un poder especial. Sí tiene importancia la imposición de manos, pero Pablo ya era Pablo y tratado por el Señor. Y es una forma de identidad con la iglesia que lo está enviando, y estos enviados van a ser los delegados de la iglesia ante ese trabajo que van a realizar. Rebe es nuestra delegada o nuestra embajadora allá en Chihuahua, Debbie. Ella nos está representando a nosotros y nosotros la estamos respaldando, ¿sí? Hay otros casos, miren, porque hay ciertas cosas o ministerios que algunos tienen aquí, pero que no han sido respaldados por nosotros porque nosotros no los hemos enviado. Y no estoy queriendo coartar con esto nada. Hay gente que está haciendo ciertos servicios, ciertos ministerios, pero ellos los han hecho por sus cuentas. No fueron enviados por nosotros. Y hay gente que ya ha tenido ministerios y ha llegado a esta iglesia. No fueron levantados por nosotros. A veces nos damos nuestro sí. Incluso, aquí sí puedo decir nada más voy a decir de Rubén. Un día le dijimos, piensa, tú estás apoyando ese ministerio, pero te uniste a este hermano, pues nosotros no los levantamos y de acuerdo a cómo actúa, o sea, no avalamos tanto su ministerio, ¿no? Y él no es un representante de esta congregación. No sé si me estoy dando a entender, es que no quiero dar tanto detalle. Porque estos que van a ser enviados son delegados de la iglesia y la iglesia es la que los debe de despedir, la que los debe enviar a donde van a ir. No se autonombran. Y en un sentido, miren, la iglesia solo, digamos, es el vehículo, porque en realidad quien los envía es el Espíritu Santo. ¿Quién estaba enviando a Bernabé y a Saulo? El Espíritu. Estaban en una iglesia y la iglesia toma ese papel, digamos, de oficializar esto, de enviar, pero en realidad solo están respaldando o haciendo lo que el Espíritu Santo ya les está diciendo. Y al recibir Saulo y Bernabé la imposición de manos, es la forma en que se confirma todo esto, el ministerio que van a partir de aquí a iniciar. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Ya no tenía un mapa porque a lo mejor en muchas Biblias dice primer viaje misionero de Pablo. Y porque aquí es donde va a iniciar. O sea, los están levantando, los están apartando y va a salir Bernabé y Saulo a predicar el evangelio, ¿sí? En una salida de un viaje que se va a conocer como el primer viaje de Pablo, ¿sí? Que va a tener que ver con diferentes provincias, ¿sí? Es el viaje más corto, el primero, ¿sí? Pero es como inicia el ministerio, en este caso de Bernabé y Saulo, porque vamos a ver para la siguiente semana que Pablo va a tomar después el liderazgo. Aquí el más importante es Bernabé. Y siempre en la Biblia, cuando van en pareja, siempre se nombra al primero, al mayor, en primer lugar, y en segundo lugar, al menor. Pero va a cambiar eso. Y lo que me encanta es lo de Bernabé. Nunca pelea el puesto. Entiende y reconoce lo que Pablo tiene
y se somete a Pablo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cuántos quieren ser apartados y enviados? Bueno, dejen que el Espíritu Santo nos los diga. Y entonces sí, podremos ser enviados, podemos ser apartados y enviados. Vamos a orar. Señor, qué consuelo, qué ánimo nos infundes cuando podemos ver tu palabra, cómo te mueves, cómo obras, cómo preparas a tus ministros, cómo vas desarrollando el carácter de ellos, cómo aunque muchos de ellos no podamos tener mucha información, el puro hecho de que aparezcan sus nombres en tu palabra y que haya quedado registrado ahí es porque tú los tomaste muy en cuenta, Señor. Gracias por esta clase de hombres que tú sigues levantando hasta el día de hoy. Gente que atiende a tu llamado, gente que ha decidido apartarse de las cosas que puedan estorbar para ese llamado que tú has tenido para sus vidas. Señor, sigue levantando más y más. Concédenos, Dios, que de continuo querramos buscar tu rostro por medio de ayuno, de oración, para que podamos escuchar con claridad tu voz y para que hagamos solo lo que tú quieres, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Déjanos ser imitadores como Pablo nos los pedía o nos los pide en sus cartas. Sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Que podamos imitar a estos hombres. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.